Hola, soy Iñaki Zelaya, profesor e investigador del Departamento de Aprendizaje y Currículum perteneciente a la Facultad de Educación y Psicología de la Universidad de Navarra. Mi línea de investigación se centra en las disciplinas de didáctica escolar y educomunicación. Esta ponencia que voy a presentar se titula Educomunicación a través de los social media, el potencial del podcasting para guiar procesos educativos en la era postdigital, mediante la cual realizo un análisis de corte cualitativo para caracterizar el concepto de podcast educativo o el podcast como vehículo de educación informal, repasando algunas de las principales conclusiones de mi tesis doctoral en educación, recientemente defendida. En la actualidad, el mundo desarrollado se está viendo fuertemente azotado por la marea de la digitalización, y mientras que la tercera revolución industrial se relaciona con el surgimiento del digitalismo, la consolidación de Internet y las tecnologías de la información y de la comunicación, la proclamada como cuarta revolución industrial nos conduce hacia lo que algunos autores ya han denominado postdigitalismo. Este concepto tiene que ver con una cultura hiperconectada de producción y consumo de información, pero también de conocimiento, a través de experiencias híbridas, una fusión entre las realidades física y virtual que hace que la relación entre las personas con el entramado de Internet pase de lo real a lo hiperreal. En este sentido, hay una tríada de elementos físicos y virtuales que se conjugan para dar lugar al entramado hiperreal de Internet. La realidad física, conjugada con la realidad virtual, las personas y los objetos reales, conjugados con entidades y objetos generados por ordenador, y la inteligencia humana, conjugada con los algoritmos de inteligencia artificial. La hiperrealidad que resulta de la suma de estos tres vectores es la estructura donde anida el postdigitalismo, antesala, por cierto, del incierto paradigma de moda denominado como metaverso. El filósofo Pierre Levy argumentaba en su obra ¿Qué es lo virtual?, que la virtualización es una tendencia generalizada que ha ido configurando lo humano desde la prehistoria, pues según el autor, el proceso de hominización pasó por el desarrollo del lenguaje, la técnica o el contrato social, las normas sociales y las leyes, los cuales se integraron formando un gran ethos que trascendió el plano físico y se expandieron, en última instancia, hacia los dominios virtuales que configuran la cultura. Desentrañando este razonamiento, se deduce que la tecnología amplía aún más los dominios virtuales de la cultura, y como resultado, en la actualidad, el postdigitalismo se alza como un paradigma genuinamente transhumano y plenamente integrado en la sociedad. He aquí la respuesta a la pregunta retórica que se plantea el autor Hugo Pardo Kuklinski, en la que se plantea el porqué de avanzar hacia un paradigma postdigital si el mundo actual sigue siendo simplemente digital. Y sea que, en efecto, tanto la informática como la tecnología digital son modernas, pero las prácticas culturales que se configuran en torno a su utilización se han vuelto profundamente posmodernas. El punto de inflexión para que la sociedad se sumergiese en el paradigma postdigital se dio durante el periodo inflacionario que sufrió Internet en cuanto a innovación tecnológica a principios de este siglo en materia de interfaces web, mejoras de la computación en la nube y la creación de nuevas herramientas digitales y cibermedios de comunicación como son las redes sociales, el videoblog o el podcasting, algo que empezó a ofrecer verdaderas experiencias hiperreales que expandieron la vida de las personas hacia unos dominios virtuales cada vez más democráticos. Una auténtica Belle Époque en términos de participación cívica digital. Unos escenarios cibermediáticos idóneos para intercambiar conocimiento y aprender. El podcasting, en particular, se especializa por lo general en abordar temáticas muy concretas. Se basa en la difusión serial de píldoras de contenido y comparte con el medio radiofónico el canal sonoro. Sin embargo, dista de este último por su diferencial cultura virtual de producción y consumo de la información. Establece una mayor cercanía entre el creador y la audiencia, lo cual aglutina comunidades virtuales con relativa facilidad. Por lo general, los podcasts suelen tener el objeto de entretener, divulgar conocimientos, hacer publicidad de un bien o servicio, compartir experiencias personales, debatir sobre temas concretos, responder dudas de la audiencia, etc.
Además, a medida que se ha integrado con distintos formatos mediáticos y plataformas virtuales como las redes sociales, algo que se conoce como fenómeno transmedia, es posible establecer en torno a los podcasts nodos sobre los que cultivar una comunidad de oyentes que participen alrededor de los contenidos. El podcasting constituye una plataforma idónea para la creación de comunidades virtuales, entendidas como espacios que agrupan a personas en torno a una temática y objetivo común, donde estas personas se encuentran para discutir, relacionarse, intercambiar información y organizarse. Pero al igual que una sociedad de la información puede convertirse en una sociedad del conocimiento, las comunidades virtuales pueden articularse como estructuras de cultivo y propagación del saber, incorporando la dimensión de enseñanza-aprendizaje. Así, cuando los objetivos de las comunidades virtuales se ponen al servicio de la educación, se establecen las comunidades virtuales de aprendizaje, que comienzan a vehicular procesos de alfabetización mediática, cultural y personal propiciados por la interacción entre los integrantes del grupo. Pero ¿suponen estos lazos entre los usuarios de los podcasts una genuina co-construcción informal del conocimiento en torno a comunidades participativas? De resultar afirmativa esta cuestión, sería pertinente denominar a estas ciberestructuras de comunicación como podcasts educativos. Este trabajo en particular sustenta y asume dicha premisa y plantea un análisis cualitativo del cibermedio de cara a establecer cuáles son los principales rasgos que comparten aquellos podcasts que tienen potencial educativo en una cibercultura postdigital, aquella que ha asumido lo virtual como un fenómeno indistinguible de lo real, allí donde la educación es posible en entornos virtuales informales, y donde los usuarios son capaces de co-crear conocimientos y aprender los unos de los otros, dando lugar a lo que se ha denominado como comunidad postdigital de aprendizaje. El concepto de podcast educativo presentaría los siguientes rasgos educomunicativos comunes: una temática altamente especializada, a menudo monográfica. El emisor actúa como un agente, a menudo experto, en la materia abordada. La audiencia es proactiva, interesada en el contenido, no generalista, no pasiva, que busca este tipo de contenido concreto y de nicho. La participación se da en un entorno de comunicación sobre todo informal. El vínculo interpersonal en torno al podcast es susceptible de generar una comunidad de aprendizaje formada por el emisor, la audiencia, pero también aupada por el entorno transmedia que actúa como escenario. El diálogo en la comunidad virtual es bidireccional y dialógico, por tanto. Se transforma la información en conocimiento a través de la reflexión, el análisis de las temáticas abordadas y el debate generado entre la audiencia. Alrededor de estos rasgos interactúan los siguientes conceptos, tradicionalmente ligados al ámbito de las ciencias de la comunicación, pero que son extrapolados al ámbito educativo en un contexto de alfabetización mediática y traducidos y expresados a continuación en términos educomunicativos. Primero, la comunidad virtual actuaría como una comunidad virtual de aprendizaje. Segundo, el espacio transmediático quedaría como un dominio informal de educación expandida. Tercero, las técnicas abordadas y compartidas serían el material para cimentar dinámicas de co-construcción de conocimientos. Los escenarios que afincan las relaciones de la comunidad virtual de aprendizaje son los propios cibermedios, que en principio cuentan con una estructura prefijada, como blog, red social, podcast, etc. Sin embargo, estos se valen de las innovaciones transmediáticas para potenciar y extender los dominios virtuales, llegando a expandirse hacia otros medios a través de la web social. Los contenidos y las narrativas se extienden, alcanzando más ámbitos y más usuarios. Sin embargo, traducido esto a un contexto pedagógico, el escenario que hace de infraestructura para la comunidad virtual de aprendizaje se sitúa fuera de los límites de la institución educativa, por lo que se autoorganiza en un ambiente educativo de naturaleza informal. Así conforma una ecología de aprendizaje que no compite contra los saberes impartidos en la educación formal,
sino que los complementa, entrañando un dominio de educación expandida, suma de los ámbitos pedagógicos, formal e informal. El rol de las comunidades virtuales en torno a los cibermedios gira tradicionalmente en torno a la participación. Las ciencias de la comunicación se fijan principalmente en parámetros como los estilos comunicativos imperantes, los tipos de narrativas que se utilizan, la naturaleza de las temáticas abordadas o las cifras de audiencia y participación. Conocer qué tipo de compartición de conocimientos o de contenidos se da es un asunto nuclear, porque esto es consecuencia directa de la arquitectura participativa singular de la comunidad. Desde una perspectiva educativa, sin embargo, es más importante atender a los procesos de co-creación de conocimientos que se dan en la comunidad virtual, pues evidencian una actividad agencial subyacente que no solo comparte, sino que integra y sintetiza nuevos saberes. Este aspecto es el que da cuenta de la potencia educativa de la comunidad, modulada por su grado de horizontalidad, verticalidad y por la orientación de la comunicación dialógica que media entre sus miembros. Cabría puntualizar aquí que el núcleo del concepto de comunicación es la participación, al tiempo que la comunicación es la columna vertebral de la educación. Los integrantes de la comunidad virtual han sido denominados con términos tales como usuarios, creadores, audiencia, podcasters, oyentes, etc. Y al mismo tiempo, la noción de prosumidor para referirse a estos usuarios les imbuía de una dimensión comercial, concibiéndolos como agentes alineados a las realidades económicas del mercado. Sin embargo, el concepto de Mirek ha revelado una mayor compatibilidad con el paradigma del informacionalismo geek, ya que establece un correlato razonable con la figura del hacker, que actúa como un sujeto potencialmente empoderado que establece relaciones entre iguales, según precisan los autores Roberto Aparici y David García Marín. El Emirek es un arquetipo de usuario proveniente de la esfera comunicativa y compatible con las características agenciales que deben integrar las comunidades virtuales de aprendizaje que co-crean conocimientos a partir de la comunicación dialógica. Por lo tanto, el Emirek sería el agente comunicativo por excelencia, en el marco de la comunidad postdigital de aprendizaje aquí descrita. Esta propuesta establece cuáles son los parámetros estructurales y agenciales que definen aquellos núcleos comunitarios de educación expandida que se vienen organizando en el ciberespacio, ajenos al sistema educativo formal. Muchas gracias por su atención.